Buenos días, clientes y amigos. A nombre de todos los socios de PwC, les quiero agradecer su participación en este webcast Fiscalización y Verificación en el sector de energía. Nuestro objetivo con estos eventos es actualizar a nuestros clientes y amigos con información de primera mano, a cargo de nuestros socios expertos involucrados en este tema en particular y con una visión integral desde el aspecto legal, fiscal y contable. Durante los últimos meses hemos preparado para ustedes eventos sobre los acontecimientos en materia fiscal más relevantes. Sin duda, son tiempos con muchos cambios que afectan la forma de operar de nuestros negocios y debemos de considerar ciertas regulaciones para no caer en problemas con las autoridades. Todos estos capítulos los podrán encontrar para su referencia en nuestro sitio web. El día de hoy dividiremos nuestra plática en tres temas: fiscalización por parte de las autoridades fiscales derivado del Plan Maestro de Auditoría, la propuesta de reforma fiscal 2022 y el procedimiento de verificación. Todo esto con un enfoque en energía. Para hablar de todos estos temas me acompañarán nuestros socios Yamel Cado, Irene Hernández, Sandro Castañeda, Mario Alberto Gutiérrez y Jorge González. Durante la sesión podrán hacer preguntas escritas a través del chat de la herramienta. Nuestros panelistas tratarán de contestar cada una de ellas o bien nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes posteriormente al evento para atender cada uno de sus requerimientos. En los siguientes días les haremos llegar la grabación de la sesión para que puedan consultarla en un futuro o bien para que puedan compartirla con colegas que no pudieron conectarse y que requieran de esta información. Espero que les sea de utilidad. Nuevamente, a nombre de todas las personas que elaboramos en PwC, reitero nuestro agradecimiento y sin más preámbulo, me gustaría empezar con nuestra plática. Bienvenidos. Y bueno, en materia de fiscalización, Irene, ¿qué menciona el Plan Maestro de Operación del Servicio de Administración Tributaria con relación a esta industria? Y quisiera solo hacer un paréntesis muy breve para reiterarle a nuestros participantes: este es un evento exclusivo para la industria, exclusivo para este sector, con lo cual es un evento donde tenemos una cantidad de participantes mucho más limitada que en otros eventos más grandes que hacemos, por lo cual los invitamos realmente a expresar sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible para así responderles. Irene, adelante, por favor. Muchas gracias, David. Muchas gracias a nuestros clientes y amigos por participar en este Webex. Pues es importante comentar que el plan maestro del SAT es un plan realmente, pues muy puntual, muy agresivo. Déjenme ponerlo en ese contexto. Le ha funcionado muy bien al SAT todo este tema de verificación. Y en la última presentación que hicieron, considerando los últimos 5 años, pues la recaudación se ha incrementado alrededor de 166%. Y ellos determinan esta verificación y digamos que más bien esta recaudación en dos grandes rubros. Recaudación en dinero, que es lo que se paga por las diferencias, recargos, actualizaciones, multas, lo que sea aplicable, derivado de esas auditorías, pero también hay una recaudación virtual que a lo que se refiere básicamente es a disminuir atributos fiscales que tienen los contribuyentes para utilizar, entre otros pérdidas fiscales, cuentas de CUFIN, cuenta de capital de aportación, entre otros, ¿no? Saldos a favor. Entonces, han puesto mucho énfasis en este plan y a partir de este año, entre otras industrias que han incluido dentro de este plan maestro, está energía y particularmente énfasis en hidrocarburos, aunque también lo hay para el sector eléctrico. Este plan maestro incluye verificar pues múltiples aspectos, pero han puesto énfasis en algunos de ellos. Básicamente, pagos al extranjero, reestructuraciones, temas de materialidad en las operaciones, partes relacionadas, situaciones que en esta industria verdaderamente son muy puntuales. Y lo más importante que tal vez hay que comentar es el plan para revisar la industria sí es un plan integral, porque sí están incluyendo no solo a la parte fiscalizadora, sino también a la parte de verificación, de la que ahora platicaremos en breve y más adelante. Y me gustaría remarcarles también que recordemos que aunque este plan se nombra de grandes contribuyentes, la industria por sus actividades forma parte de este sector.
A diferencia de otras industrias o de otros contribuyentes que dependerá de los ingresos generados en el año anterior, podrían o no ser considerados dentro de grandes contribuyentes. En este sector, la actividad es la que determina el hecho de que te encuentres en esa administración. Dicho lo anterior y considerando que de las grandes temas que tiene esta industria, por lo novedosa en México y porque realmente toda la tecnología, todo el knowledge, todo el know-how que se tiene realmente ha estado fuera. Es por ello que uno de los puntos donde están poniendo realmente muchísimo interés es en el tema de pagos al extranjero. Y este tema de pagos al extranjero tiene muchísimas peculiaridades y aquí Mario Gutiérrez, que es mi socio y además ha estado muy involucrado en este tema, me gustaría pedirle que nos pudiera compartir sus vivencias en el sector y a lo que nos hemos enfrentado o él se ha enfrentado como socio de impuestos internacionales en estos temas. El sector de petróleo y gas consta de empresas totalmente integradas que se ocupan de la mayoría de los aspectos de la perforación, comercialización del petróleo y gas. Desde luego, estas empresas también se apoyan en otras que son especializadas en áreas como exploración, producción, servicios, equipos de pozos de petróleo, etcétera. Mi punto, o a lo que quiero llegar con este comentario es, y relacionado con tu pregunta expresa, Irene, es que esta industria, por sus características, involucra todo tipo de pagos que van desde servicios administrativos, que también conocemos como management fees o back office services, pasando por materiales, insumos, es decir, todo lo que serían los inventarios de algunas de estas compañías, el arrendamiento tanto de aparejos, embarcaciones, equipos de tecnología, equipos que llevan unas patentes, asistencia técnica y, por supuesto, el financiamiento en sí que requieren todas estas operaciones en México, es decir, los intereses. Mi punto, como decía, es este tipo de industria requiere del apoyo del extranjero de una manera muy importante, muy constante, por lo cual el tema de pagos al extranjero se vuelve muy relevante, ¿no? Es decir, en virtud de estas características, el debido cumplimiento de los requisitos fiscales en materia de pagos al extranjero se vuelve súper relevante. Ya de antaño tenemos las reglas que limitan o norman la deducción de ciertas erogaciones en general. Las tradicionales que generalmente todos conocemos, pues son la estricta indispensabilidad, que estén debidamente registrados en contabilidad. Tenemos algunas limitantes a los intereses pagados al extranjero, lo que conocemos generalmente como capitalización delgada o thin capitalization. También tenemos algunos otros que derivan en ocasiones un poco por las características del pago o inclusive en materia de tratados internacionales como beneficiario efectivo. No vamos a tocar tanto estas en este momento porque, como dije, son algo que ya de alguna forma hemos venido experimentando y viviendo con ellas. Sin embargo, en los últimos 2 años sí se han incorporado reglas fiscales, ya sea a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta o del mismo Código Fiscal de la Federación, que su característica, uno es que se adiciona a las que ya tenemos, es decir, son nuevos requisitos que habrá que estar observando, vigilando y cumpliendo. Dicho de otra forma, son todo lo que ya conocemos, más estos nuevos, y que de alguna forma, las que me quiero de alguna forma enfocar en este momento son las que reflejan cómo México es pionero del marco normativo sobre la prevención de la erosión de la base y la transferencia de beneficios, que conocemos un poco mejor por su acrónimo en inglés, BEPS, que son estas reglas, estas acciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, junto con, o que desarrollaron, que nacieron junto con el famoso G7 y el G20. Y entrando ya en materia, la primera que me gustaría tocar es la que conocemos como pagos a refipres. Esta regla, básicamente, y bueno, refipre, para nuestros amigos es regímenes fiscales preferentes o lo que en ocasiones llegamos a mencionar como si fueran paraísos fiscales, ¿no? Sería como que de alguna forma el símil o la forma en que nosotros en México identificamos aquellas jurisdicciones que tienen una baja o nula imposición fiscal. Entonces, a partir del año del 2020, la Ley del Impuesto sobre la Renta modifica la regla que tenía con relación a pagos a refipres. Es decir, ya teníamos una limitante, pero esta se modifica. Y ahora
la intención de modificar esta regla, de acuerdo a lo que señalan los criterios y la misma expresión de motivos, fue con la intención de combatir los mecanismos híbridos sobre pagos realizados de empresas nacionales a entidades localizadas en jurisdicciones de baja tributación. En este sentido, y como punto de partida, y aquí me gustaría ser muy claro, nomás es solo de manera indicativa, la regla es mucho más compleja, requiere mucho más análisis, pero solo como un punto de partida, cualquier pago efectuado a un residente en un país que grave el ingreso a una tasa menor al 22.5% sería calificado como un refipre y luego entonces bajo esta regla sería no deducible. Ahora, ¿de dónde sale esta tasa del 22.5%? Bueno, representa el 75% de la tasa corporativa de impuestos sobre la renta que actualmente tienen que pagar las personas morales en México. Algo importante a destacar es que tradicionalmente las limitaciones a pagos al extranjero se enfocaban en conceptos como intereses, regalías, asistencia técnica. Sin embargo, esta regla tiene un alcance amplio, ya que aplica cualquier tipo de pago, tal y como pudieran ser, ya mencionaba algunos, ¿no? Intereses, servicios, regalías, inversiones o el mismo costo de ventas. Entonces, nuevamente, partiendo de esta referencia, aunque es, como insisto, no es lo único que debe considerarse en la regla, en las bases de la regla, pero tenemos que países como Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Hong Kong, Singapur, podrían calificar como pagos a refipre y por ende ser no deducibles, con lo que si bien no se aumenta la tasa del impuesto como tal, sí se amplía su base al momento de estar limitando esa deducción, ¿no? Y estos países los menciono porque son los que de alguna forma tradicionalmente vemos que son a los que se les hacen pagos, ya sea por tecnología, porque ahí está parte de la administración, por el financiamiento que se requiere utilizar en México. En el caso específico de Estados Unidos, este tiene una tasa del 21% de impuestos sobre la renta federal, lo cual en principio nos pondría en esa característica de ser un refipre. Sin embargo, puede ayudar el hecho de que en algunos estados se deba pagar el impuesto sobre la renta estatal o local, y esto nos ayudaría a rebasar este famoso 22.5%. No obstante, sabemos que hay estados que no tienen este tipo de gravamen, Texas siendo uno de los más tradicionales y donde gran parte de esta industria tiene sus headquarters, entonces habrá que analizar un poco más a detalle toda esa parte. Y también habrá que tener cuidado, ya que pudieran calificar a nuestras compañías americanas por una tasa reducida del 13.125% en el caso de ingresos por intangibles o de ciertos pagos de intereses, lo que haría que entonces pudieran nuevamente considerarse como un pago no deducible por ser un pago a un refipre. Para efectos de lo anterior, se menciona en esta regla, entre otras situaciones, y como sabemos, generalmente nuestro artículo que habla de las no deducciones, de los no deducibles, generalmente te dice primero qué es no deducible, después te otorga algunas excepciones. Entonces, esta regla nos maneja una excepción con base en la cual la no deducible de los pagos no resultará aplicable cuando el pago que se considere sujeto a refipre derive de actividades empresariales prestadas por el receptor del ingreso, debiendo contar con personal y activos necesarios para la realización de dichas actividades, y que el país de incorporación o de creación de la sociedad y donde esté la sede de deducción efectiva cuente con un acuerdo amplio de intercambio de información en materia fiscal. Es decir, hay oportunidad de poder, aún estando grabado en este otro país una tasa menor al famoso 22.5% que tanto hemos mencionado, de todos modos poder acceder a la deducción en México. Pero habrá que hacer este análisis y ver si se pueden cumplir estos requisitos. Y por otro lado, existen otras excepciones, diferentes lineamientos adicionales que tienen que ver con instrumentos híbridos o con acuerdos estructurados, para también considerar cuál debería ser la deducción o si procediera o no la deducción de estos pagos. Me gustaría dejarlo hasta este punto en este tema de pagos a refipres, porque creo que lo importante, lo que queremos transmitir es lo relevante de estar monitoreando, estar revisando tanto las modificaciones en México como en el extranjero. Este cambio, un efecto muy importante que va a tener es que ahora nos va a obligar a tener que estar monitoreando constantemente qué está ocurriendo en otros países. Por poner un ejemplo nada más muy rápido, Holanda, antes de todo el tema de la pandemia,
había pensado en disminuir su tasa corporativa, tenía una tasa del 25%, había pensado en disminuirla alrededor del 19%. Con todo lo que ha ocurrido, cambiaron esos planes, los cancelaron, pero si hubiese ocurrido, entonces a lo mejor un año que estábamos al 25%, no teníamos este problema. Insisto, hay que hacer el análisis muy específico, muy detallado que nos pide la regla, pero partiendo de la tasa corporativa, 25% no vería ningún problema, pero si cambiase su tasa corporativa, pasaría a lo mejor de 25 a 19 y sería entonces ahora un posible problema. En Estados Unidos se está manejando el tema de posiblemente cambiar a una tasa mayor, pasar del 21% a una tasa más elevada, por lo cual entonces pudiera ser que todo este tema de pagos a Refipre ya no fuera algo que tuviese que estarse preocupándose por ello, ¿no? Entonces, la importancia de estar monitoreando esta parte. Me gustaría tocar otro tema, otro cambio que se incorporó recientemente, y es el de esquemas reportables. Los esquemas reportables lo que buscan es fortalecer las herramientas de fiscalización al revelar ciertos esquemas, ciertas transacciones al sistema de administración tributaria, al SAT, como pudiera ser cualquier plan, propuesta o recomendación que se le dé a un contribuyente con el propósito de llevar a cabo una serie de actos. Esto no es nuevo en el mundo, existen otros países donde ya tienen reglas similares. Estados Unidos tiene lo que le llaman el famoso Listed Transactions. Europa ya implementó lo que le llaman ellos el DAC 6, que es como que lo que más se alinea a la acción BEPS que dio origen a este tipo de reportes. Y en Argentina también ya se implementó algo quizás un poco más similar a lo que en México se implementó al final del día. A partir del 1 de enero del 2021, los asesores fiscales y contribuyentes están obligados a revelar. La obligación viene desde 2020, pero en enero del 2021 es donde, febrero de 2021 es donde se dio como tal ya la primer tanda de reportes que tuvieron que presentarse. Los asesores fiscales o contribuyentes están obligados a revelar ante las autoridades fiscales estos esquemas diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir de enero de 2020, así como los que se vayan implementando con posterioridad o anterioridad inclusive, y siempre y cuando se tengan efectos fiscales en los ejercicios fiscales de 2020 y posteriores. De los puntos importantes para ver si se tiene que reportar o no, pues es si califica como un esquema, si hay un asesor y si hay un beneficio fiscal. Y finalmente, después emitieron un acuerdo donde daban un límite de monto, de cubrirse o de rebasarse, tendría que entonces estarse reportando. En este sentido, rápidamente, ¿qué es un asesor fiscal? Pues sería cualquier persona física o moral, ya sea residente de México o no, que en el curso ordinario de sus actividades realice asesoría o proporcione asesoría fiscal o esté involucrado en el diseño, comercialización, implementación o administración de un esquema reportado. Se considera un esquema cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Además, un esquema será reportable cuando genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y reúna alguna de las características señaladas en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. El beneficio fiscal consiste en el valor monetario derivado de cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución, incluyendo el alcanzado a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes a la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Con todos estos elementos, creo que lo relevante es que, aunque la intención general de esta regla a nivel internacional es el identificar situaciones o planeaciones abusivas, en México se incluyen situaciones que pudieran ser lo que yo considero como más rutinarias, más normales, más comunes, pero que de todas formas, de acuerdo a las características que citó la autoridad a través del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, tendríamos que estarlas revelando. Ejemplo de estas situaciones pueden ser pues, el uso de tratados para evitar la doble tributación en ciertas situaciones muy particulares, pero donde prácticamente el hecho de aplicar un tratado pues te tendría que llevar a revelar
esa situación. También temas que tengan que ver con la posible creación o generación de un establecimiento permanente, también va a ser algo muy importante que tuviera que estarse revelando y darle seguimiento. Entonces, aquí nuevamente, esta regla lo que podemos ver es que su intención es proporcionar información a la autoridad fiscal para que ellos realicen su análisis y mediante esa revisión, mediante ese análisis, pues analicen, consideren si tuvieran que hacer algún tipo de revisión adicional. Sí queda claro, y me gustaría mencionarlo, que las mismas reglas señalan, sobre todo en la exposición de motivos, que el hecho de que se tenga que reportar no quiere decir que estás haciendo algo indebido, incumpliendo con algo, pero simplemente son operaciones que la autoridad fiscal tiene mucho interés en saber de ellas y por eso las identificó dentro de este listado. Me gustaría pasar con otra regla, que es la de responsabilidad solidaria en caso de establecimiento permanente. Nuevamente, para esta industria, el hecho de requerir gente, conocimiento, financiamiento, recursos que vengan del extranjero, pues muchas veces lo que conlleva es que esos extranjeros tengan que pasar cierto tiempo en territorio nacional. Luego entonces existe siempre ese posible riesgo, de acuerdo a las características de las actividades que realizan en territorio nacional, de poder generar o no lo que yo le llamo como una presencia gravable para impuestos, o lo que comúnmente se denomina como un establecimiento permanente. La modificación que se incluyó para 2021 es que serán responsables solidarios las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de las cuales exista control efectivo o que sean controladas efectivamente por las partes relacionadas residentes en el extranjero, que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y que en virtud de dichas operaciones se pueda considerar que se constituye un establecimiento permanente en México. Que parece un posible trabalenguas, básicamente lo que quiere decir es que ahora se le permite, se le faculta a la autoridad para que pueda ir a tocar a la puerta de la parte relacionada de un extranjero en México para buscar cobrar los impuestos por temas de establecimiento permanente que el extranjero pudo haber generado en México. En el pasado, o como se imaginarán, no es un tema sencillo que el SAT trate de cobrar los impuestos a un extranjero que no tiene una presencia en territorio nacional directamente por temas de establecimiento permanente. Luego entonces idearon esta regla, esta modificación, para que entonces la autoridad tenga esa facultad de poder ir con su parte relacionada con alguien que sí tiene un domicilio fiscal en México, tocarle la puerta y solicitar o hacerlo responsable solidario por este pago de posibles contribuciones omitidas por haber generado un establecimiento permanente y quizás no haberlo registrado. Y me gustaría cerrar con el tema del 5A, o lo que conocemos como la regla general antiabuso. Esta regla también no es un tema exclusivo de México, es una práctica relativamente común a nivel internacional. Países como Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, el mismo Estados Unidos, Finlandia, India, Irlanda, Hong Kong, Suecia ya lo tienen. Y la idea de esta modificación, de esta reforma, fue atacar los esquemas de evasión y elusión fiscal. Dentro de los argumentos que soportan la iniciativa de reforma, las autoridades mencionaron que pues en la práctica han detectado diversos contribuyentes que realizan actos jurídicos para configurar operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación económica. Es importante señalar que los tribunales colegiados de circuito también han reconocido que la elusión tributaria es un fenómeno distinguido por el uso de actos, contratos, negocios, mecanismos legales, pero que tienen como fin aminorar el pago de los tributos. Derivado de estas conclusiones, de estos análisis, pues el estudio y de la experiencia internacional, del estudio de esta experiencia internacional, pues se consideró que la norma antiabuso que México requiere, pues es una donde se identifiquen dos elementos principales. Uno, la operación del contribuyente no tenga una razón de negocio, y dos, que esto genere un beneficio fiscal. Ya platicábamos hace ratito qué es lo que se entiende como un beneficio fiscal, ¿no? Entonces, en caso de caer en estas situaciones, pues se recaracterizarían los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un posible beneficio fiscal. Lo que se buscaría, la intención de esta regla es que se busque llevar que los efectos de estas operaciones se lleven o se realicen conforme
la obtención del beneficio económico perseguido, o que se consideren inexistentes cuando este último no exista, ¿no? Obviamente, esta aplicación de esta cláusula antiabuso será producto de un acto de autoridad, es decir, que la autoridad es la que tiene que identificar esta situación y es el que tendría que estarlo cuestionando, y hay todo un procedimiento que tendrá que cumplirse para poder llevar o llevar hasta las últimas consecuencias esta situación. Aquí lo que me gustaría, Sandro, tú como abogado y como socio del área legal de nuestra firma, me gustaría saber tus comentarios respecto a este punto en particular, esta norma antiabuso que se incorporó a partir de 2020 en el Código Fiscal de la Federación. Sí, claro que sí, Mario, Alberto. Efectivamente, una de las consideraciones importantes que debemos de tener en mente durante este ambiente tan fiscalizador que estamos viviendo y que las autoridades están poniendo mayor insistencia, es que tenemos que contemplar todo este tipo de disposiciones que acaba de mencionar Mario Alberto de una manera holística, de una manera global. Es decir, no olvidemos que a través de estas herramientas de fiscalización, como es precisamente este artículo 5A, la autoridad fiscal puede hacer diferentes ramificaciones que nos pueden impactar desde varios puntos de vista. ¿Cuál es la regla del juego hoy en día de manera importante y relevante en la fiscalización? La sustancia, la materialidad de las operaciones que estamos llevando a cabo. Como bien lo apuntaba Mario Alberto, este artículo 5A como norma antielusiva, lo que está tratando de evitar es que los contribuyentes lleven a cabo operaciones que inclusive puedan aparentar una realidad diferente de la verdadera intención por la cual llevaron a cabo. Y de aquí quisiera hacer referencia a un tema importante que veremos cada vez más como resultado de estas fiscalizaciones, y es la simulación administrativa. Una cuestión, una figura que va muy de la mano con el tema precisamente de la materialidad de la sustancia de las operaciones que regula el 5A. Esta simulación administrativa es una figura jurídica que fue importada del ámbito del derecho civil, en donde la autoridad, a través del ejercicio de facultades de comprobación y revisar transacciones en donde, como ya lo señalaba también Mario Alberto, el beneficio fiscal sea superior al beneficio económico, puedan considerar que dicha transacción deba recaracterizarse y darle una naturaleza jurídica diferente a aquella que le puede llevar a cabo. Y aquí me detengo un momento. No significa que la transacción legal vaya a dejar de tener efectos. Es decir, si las partes convinieron una fusión, la fusión surtirá sus efectos desde el punto de vista mercantil, valiones y compraventa. Solamente lo que va a la autoridad es decir, dentro de esta fusión probablemente la recaracterizo y considero que hubo enajenación de bienes y te determino, contribuyente, cuál es el impuesto correspondiente que debiste de haber pagado de acuerdo a la utilidad resultante de esa operación que yo recaractericé. Lo complicado de esta situación es que está basado en su la autoridad al momento de emitir este tipo de determinaciones estará obligada a mencionar cuál es el acto que en su opinión es el que prevalece, es decir, cuál es el acto real desde el punto de vista tributario. Va a tener que también determinar cuál es el beneficio fiscal que el contribuyente estaba evitando. Y finalmente, claro, determinar el tratamiento correspondiente tributario y cuál será el impuesto que supuestamente haya sido omitido. Esta situación lo que nos conlleva es a que en nuestras operaciones tenemos que tener mucho cuidado, tanto en la redacción de los documentos legales como en todos los requisitos fiscales adyacentes a la propia. Y finalmente, una cuestión muy importante.
y en materia de operaciones reportables. Nosotros pudimos haber considerado que tal serie de situaciones, inclusive porque tal vez el beneficio fiscal no rebasó el tope de los 100 millones de pesos establecido en las disposiciones correspondientes. Sin embargo, si la autoridad viene y ejerce esta facultad o esta herramienta de simulación administrativa y determina y recaracteriza una transacción distinta, inclusive pudiendo incrementar el beneficio fiscal, sí pudiera concluir que la operación debió de haber sido reportable al final, y que esa era la realidad que debió de haber prevalecido desde inicio, desde el momento del diseño de la transacción. Es esta la complejidad que nos estamos enfrentando y que por eso debemos de tener todas nuestras herramientas y elementos a la mano correctamente contenidos. Te devuelvo la palabra, Mario Alberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandro. Muy, muy interesante, y creo que el gran mensaje de todo esto, como bien lo decías tú, es esto se tiene que analizar de una manera holística, contar con todo el defense file, con todos los documentos que nos permitan soportar todos estos elementos. Y creo que un punto súper importante para las deducciones y en general para las operaciones que se realizan con partes relacionadas, pues son los temas de precios de transferencia. Jorge, tú como socio especialista de nuestra área de precios de transferencia, con mucha experiencia en todo este sector, todos estos temas, muchos años en la oficina de Houston, trabajando codo a codo con todos nuestros colegas especialistas en esta industria. ¿Qué comentarios nos tienes en este tema de precios de transferencia? Muchas gracias, Mario. Bueno, la realidad es que la autoridad ha tenido mucho éxito en la fiscalización de transacciones con partes relacionadas. Esto viene de la naturaleza de las transacciones con partes relacionadas. Su naturaleza es que, por un lado, tenemos que reducir los costos de administración, y por el otro, la autoridad trata de que las documentemos lo mayor posible, ¿no? Entonces, pero la reducción de costos lleva a las compañías a que tengan poca documentación en sus transacciones, y de ahí el éxito en la fiscalización. Inicialmente, pues, hace muchos años tenías facturas y eso era la documentación que se mantenía. Se introdujo la documentación de precios de transferencia, el punto de que la contraprestación cumplía con el principio de plena competencia, que es lo que normalmente está incluido en sus estudios de precios de transferencia. Pero pues vemos a la autoridad que va por más. No se está limitando solamente ahora a contratos, a las facturas y a la documentación o de que la contraprestación cumple con el principio. Ahora vemos temas de materialidad, como bien lo mencionó Sandro y lo mencionaste tú, temas de razón de negocios, razones comerciales, que también la autoridad también tiene más información de lo que viene de la documentación de precios. Se introdujo la informativa local, la informativa maestra, el reporte país por país. Todo esto le da a la autoridad mucho más información para tratar de, ahora sí, de entender al contribuyente en las razones económicas que toma, pero también le da las herramientas para una fiscalización más exitosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? ¿No? Bueno, pues primero es identificar las transacciones intercompañía que son materiales, o sea, los reportes de precios de precio de transferencia en México incluyen todas las transacciones. Hay que identificarlas que son muy materiales para poder poner nuestros recursos donde más importa. Y hay una opción aquí. Hay que mantener la documentación de la que estamos platicando, no solamente los contratos y las facturas y el reporte de precios, sino también la evidencia de esa materialidad, esos análisis de refipres que se estaban mencionando, las razones comerciales de las transacciones. Y está, digamos, el camino largo de mantenerlos año con año en un defense file, ¿no? Y está la parte más sofisticada de asegurarnos que la compañía mantiene los procesos y para guardar la información, para tenerla disponible, para conservarla y poderla accesar. Entonces, este segundo punto es un poquito más sofisticado, pero es muy importante porque la información se deprecia
si no tenemos acceso a ella y si no tenemos esos procesos para el resguardo. Entonces, ¿qué es lo que vemos más adelante? Pues vamos a ver muchas disputas, Mario, porque el contribuyente no va a tener la información, o sea, los contribuyentes que no prepararon su defense file o que no tienen esos procesos para mantener y conservar la información, pues no van a tener herramientas más que métodos alternativos de defensa. Y aquí una pregunta muy sencilla es, ¿dónde estamos en el instrumento multilateral, Mario? O sea, ¿cómo vamos en temas de tratados internacionales? Claro que sí, muchísimas gracias, Jorge. Muy, muy interesante los puntos desde el punto de vista de su transferencia. En el tema del multilateral, digo, solo como muy, muy breve antecedente, pues como algunos ya saben, este es un instrumento, nuevamente, que surge a partir de todas estas acciones BEPS. Este viene a través de la acción 15 y básicamente lo que se busca es que en lugar de que se esté negociando cada uno de los tratados en lo individual, que pueda existir algún instrumento, algún mecanismo a través del cual todo mundo se vierta hacia ese documento, ahí se lleguen a algunos acuerdos y que no se tenga que ir modificando tratado por tratado. Simplemente pensando en México, que tiene más de 60 tratados, pues pensar en, aun cuando se enfocara en los más relevantes, déjame ponerlo, en esta industria en particular, pues no serían menos de 10, 15 tratados, y el negociar uno por uno sería muy complicado y tomaría muchísimo tiempo. Entonces, esa es la intención que tiene este instrumento a través de esta acción BEPS. México forma parte de él, se suscribe a él. Ahorita voy a entrar un poquito en los detalles de dónde estamos específicamente, pero básicamente nace en 2016, para 2017 ya se firma, ya se están esperando, están realizando las ratificaciones de cada país. Y en el caso específico de México, el artículo 34 señala que, de este instrumento, señala que pues entrará en vigor el primer día del mes siguiente a los 3 meses de calendario posterior al depósito de este instrumento o de su ratificación, aceptación o aprobación. Específicamente esto para el caso de México, tenemos conocimiento que ya está en la agenda del Congreso, ya lo tienen en sus manos, lo vemos listado dentro de los temas a discutir por algunos de los partidos políticos que conforman esta Cámara, este Congreso. Entonces sabemos que ya está ahí, inclusive ya lleva algún tiempo ahí, se esperaba que quizás ya hubiese entrado en vigor, y mencionaba este artículo 34 porque el periodo importante, la fecha importante en este momento sería el resto del mes, ya que en caso de que se ratifique por el Senado y se deposite con OSD, pues entonces, contando esos 3 meses que señalaba de este artículo 34, sería octubre, noviembre, diciembre, y entonces habría posibilidades de que entrara en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Todavía estamos esperando, no tenemos una claridad todavía de dónde está este proceso, si se realizará o no se realizará en estas fechas, lo estamos monitoreando y en cuanto sepamos algo lo haremos de conocimiento de todos nuestros clientes y amigos. Pero ese es donde estamos un poco en este tema. Y solo si me permites, el comentario adicional sería uno de los puntos más importantes de este instrumento multilateral, por el que México está muy interesado, le estamos dando tanto seguimiento, tanta cobertura, es por lo que en inglés se conoce como el Principal Purpose Test, que una traducción sería más o menos como el test o el examen del propósito principal, y que básicamente consiste en que una de las razones o uno de los elementos que deberá de demostrarse ante la autoridad es que no sé, la estructura que se tenga, ya sea de tenencia accionaria o de algún pago en particular, que la razón o el propósito de tenerlo estructurado de esa manera o de que el pago se realice a cierto país, cierta jurisdicción, cuando se quiere aplicar el tratado fiscal, corresponde o responde a una razón no fiscal, a una razón de negocios, y que luego entonces no existe un abuso del tratado. Este es yo creo que de los principales puntos, los principales temas que estamos dando seguimiento. No hay todavía mucha experiencia práctica en general a nivel mundial de cuál sería el enfoque. Hay algunos países, Australia, por ejemplo, ha sacado algún documento más o menos dando a entender cómo lo podrían ellos enfocar, pero
no hay una experiencia tan práctica en la situación, pero puede ser muy, muy, muy importante este punto y puede retar la aplicación de algunos tratados y que entonces algunos de los beneficios que se estaban utilizando actualmente pudieran perderse, no poder seguirse utilizando o pudieran ser cuestionados por la autoridad fiscal en caso de seguir implementándolos y no poder demostrar en este test que el propósito principal no fue uno fiscal. Y si me permites, a lo mejor regresando contigo, Sandro, y nuevamente explotando tus conocimientos en temas legales, y ahorita que estamos hablando de instrumentos internacionales, en el caso de controversias con el SAT, el procedimiento amistoso contenido en un tratado para evitar la doble tributación, más conocido o generalmente que nos referimos a él como MAP, por sus siglas en inglés, por el Mutual Agreement Procedure, ¿tú consideras que podría ser una opción viable en temas de disputa con la autoridad? Sí, Mario Alberto, precisamente uno de los aspectos más relevantes contenidos en los tratados fiscales para evitar la doble tributación es precisamente este procedimiento amistoso al cual te refieres. Y yo creo que como una primera respuesta muy puntual a tu pregunta, constituyen efectivamente un medio de defensa. Y es un medio de defensa alternativo, o se le considera de esta forma, en virtud de que no conlleva un litigio, no conlleva un proceso contencioso. Sin embargo, es posible dirimir diferencias a través de esta mecánica entre los puntos de vista que pueda tener las autoridades fiscales mexicanas con la autoridad fiscal competente al contribuyente que se encuentre sujeto a una revisión. Es decir, este tipo de mecanismo siempre comienza por instancia de parte, es decir, a solicitud expresa del contribuyente afectado. Aquí es muy importante mencionar que como contribuyente afectado debemos de considerar tanto al residente fiscal del territorio del cual se encuentra la autoridad extranjera que va a intervenir en este procedimiento, ya sea porque tiene un establecimiento permanente en el país o porque esté sujeto a retención debido a que el ingreso pagado desde México se considere que tiene fuente de riqueza ubicado en territorio nacional. Este es un procedimiento que, no obstante que lleva su tiempo, en virtud de que deben intervenir las autoridades hacendarias de cada una de las partes involucradas, ha demostrado resultar eficiente y que acorta tiempos para obtener una resolución definitiva a la controversia. Es importante señalar que lo que se vaya a someter a este procedimiento amistoso debe de ser cuestiones que involucren aspectos de doble tributación internacional. Y otro punto también importante para que nuestros clientes amigos lo tengan muy claro es dos cuestiones. Una, hay que cuidar con ciertos requisitos de procedencia dependiendo del tratado aplicable, que pudiera ser necesario presentar un aviso en donde pueda manifestarse la intención de acudir a esta mecánica, aunque no se lleve a cabo al final, para preservar el derecho. Otro tema también importante es que si este mecanismo se agota después de haber interpuesto un recurso de revocación, se suspende la resolución del recurso y por lo tanto se preserva el derecho del interesado mientras se resuelve el MAP para poder acudir después a instancias nacionales ante los tribunales, inclusive en el caso que el resultado del MAP fuera adverso al propio contribuyente. Estos aspectos yo creo que van a tener mucha relevancia en el futuro, tal como lo comentó Jorge, derivado de las controversias que vayan a generarse en la fiscalización sobre todas estas cuestiones que hemos venido platicando hasta ahorita y que son de suma importancia para la industria de oil and gas de energía que estamos tratando el día de hoy. Para estos efectos le paso la palabra a David Cuellar para que por favor nos vaya comentando la continuación de esta plática. Gracias, Sandro. Y bueno, ya hemos hablado mucho de fiscalización y ahorita en materia de fiscalización, aparte de todos los nuevos elementos
y herramientas que la autoridad pretende obtener a través de la propuesta de reforma. Otro que no es parte de la propuesta de reforma, pero que está ahorita en la mente de todos los contribuyentes, es el tema de tasas efectivas. Y aquí quisiera, primero con Jorge y después contigo, Sandro, que nos puedan platicar un poquito cuál es la perspectiva que ven, Jorge, desde el lado de esa tasa efectiva que está publicando, o las tasas efectivas que está publicando el SAT. ¿Qué punto de vista tienes, Jorge, en cuanto a que se utilice como comparable para determinar el riesgo en una posible auditoría? Y después seguiríamos inmediatamente después contigo, Sandro, con los aspectos legales que se podrían observar precisamente si el SAT llega y a través de la aplicación de la tasa efectiva inicia lo que ahora le ha llamado auditorías profundas. Jorge, adelante. Muchas gracias, David. Bueno, para responder tu pregunta, hay 3 elementos que tenemos que considerar respecto al cálculo de la tasa efectiva que está publicando la autoridad. El primero es la definición, como todos saben, impuestos causados sobre ingresos acumulables, que dista mucho de lo que los contribuyentes realizan para propósitos financieros, ¿no? Lo que se registra para propósitos financieros. El segundo son los valores que estamos observando. Para empezar, yo no he visto valores negativos en ninguna de las industrias que he estado revisando, lo cual quiere decir que si tú estás en una pérdida fiscal, ya estás por debajo de la tasa efectiva. Segundo, que publica ahí la autoridad. Segundo, he visto valores del 5%, del 6%, que lo que implica es una utilidad antes de impuestos de alrededor del 15% medida sobre ingresos. Entonces, los valores que estamos observando en estas publicaciones del SAT son bastante altos. Y por último, está el tema de la actividad preponderante. Las tasas efectivas se calculan en base, o lo que tú debes de comparar debe ser en base a la actividad preponderante que se está realizando, y la mayoría de los contribuyentes realiza varias actividades. Como normalmente la actividad preponderante es donde obtienes mayor utilidad, las actividades que realizas alrededor de la actividad preponderante tienden a bajar tu tasa efectiva. Entonces, cuando ponemos estos 3 elementos en conjunto, vemos un escenario donde los contribuyentes van a estar normalmente por debajo de las tasas efectivas que el SAT está publicando. Si a esto aunamos que el plan maestro incluye una fiscalización del sector y que el sector por su naturaleza tiene transacciones intercompañías muy materiales, pues vamos a ver una fiscalización mucho más alta en el sector a través de las tasas efectivas. ¿Cómo reaccionar desde el punto de vista de precios de transferencia? Y aquí hay que recordar cuál es la idea de cuál es el propósito de estas tasas efectivas. Es identificar contribuyentes con riesgo impositivo. ¿Qué significa cuando el SAT identifica contribuyentes con riesgo impositivo? Pues contribuyentes que no pueden soportar sus deducciones. Es ahí y donde el SAT tiene una pregunta muy sencilla para los contribuyentes. Por favor, reconcilia tu tasa efectiva con la tasa efectiva que yo publico. Si el contribuyente no contesta, si su respuesta es deficiente, pues entonces probablemente no sepa o no pueda soportar sus deducciones correctamente, o esté, ya sea por falta de manos, sea por falta de documentación, sea porque no conoce las disposiciones en detalle, y entonces se vuelve un contribuyente de alto riesgo impositivo o de fácil fiscalización. Entonces, ¿cuál es la recomendación dado esto? Pues la recomendación es sencilla. Hay que ver la documentación de la tasa efectiva, esa reconciliación sobre lo que se está publicando contra lo que estamos obteniendo, como una oportunidad que tenemos de mostrarle al SAT, de decirle al SAT que nosotros tenemos nuestra casa en orden, podemos soportar nuestras deducciones, tenemos nuestra documentación y no somos un contribuyente de alto riesgo impositivo. En contrario, somos un contribuyente de bajo riesgo impositivo y de difícil fiscalización. ¿Cómo tiene que ser esta documentación de la tasa efectiva?
pues tenemos que primero empezar sobre nuestras actividades que realizamos y cuál es nuestra actividad preponderante y cuál es la tasa efectiva que estamos obteniendo de las alternativas que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta nuestra realidad económica y por último, en caso de deducciones materiales con partes relacionadas, pues incluir en esta documentación de la tasa efectiva el soporte que mantenemos respecto a estas transacciones y deducciones que vienen de transacciones con partes relacionadas que, como lo platicamos, tienden a ser de fácil fiscalización. Con estos tres elementos creo yo que vamos a mandar esa señal a la autoridad cuando nos pregunten sobre la tasa efectiva de que somos un contribuyente de bajo riesgo. Y es una inversión que nosotros realizamos, pero que le va a ayudar tanto para que la autoridad no inicie facultades de comprobación, como para que nosotros no gastemos nuestros tiempos respondiendo requerimientos en una autoridad más profunda. Indiscutiblemente va a haber casos en que la autoridad se va a equivocar y bueno, aquí te cedo la palabra, Sandro. ¿Qué aspectos legales tú puedes observar en el caso de la aplicación de las tasas efectivas? Sí, Jorge. Bueno, el tema de las tasas efectivas ya de por sí conlleva un tema de inseguridad jurídica, porque como recordaremos, esto de las tasas efectivas, como se piensa aplicar por parte de las autoridades, es a través de invitaciones. Y las invitaciones, como lo señala la propia reforma que entrará en vigor, no se considera que la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación. Eso quiere decir que la invitación va a requerirle al contribuyente, a la empresa que lo reciba, que prácticamente demuestre que está dentro de los rangos o dentro de los parámetros publicados por la propia autoridad y sin embargo todavía no se ejerce facultades. Eso quiere decir que materialmente la empresa sí va a estar sujeta a una revisión y que toda esta pre-auditoría que se esté llevando a cabo servirá de antecedentes para que después la autoridad vaya y ejerza facultades. Esto es bien importante porque eso va a querer decir que cuando ejerza facultades de comprobación, va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a poder defender de la determinación que pueda hacer la autoridad en cuanto a diferencias de tasa y que esto pueda considerar el pago de algún impuesto omitido en consideración de las consideraciones que haga la autoridad como resultado de ese ejercicio de facultades de comprobación. Es decir, durante la invitación no vamos a poder presentar ningún medio de defensa porque no se considerará como acto definitivo emitido por la propia autoridad. Sin embargo, ya cuando esto se lleve a un ejercicio de facultades de comprobación y que le sirva de motivación, no, ojo, no de fundamentación, porque el propio Código Fiscal está señalando que son únicamente parámetros y que no se ejerce facultades cuando se publican o cuando se emite invitación, pero sí se puede convertir en la motivación de un crédito fiscal. Hasta ese momento podremos nosotros interponer los medios de defensa adecuados porque, como ya hemos venido platicando, estas tasas efectivas no consideran una serie tremenda de circunstancias alrededor de cada uno de los giros a los cuales se pretende aplicar. Inclusive difícilmente vamos a poder encontrar a dos contribuyentes que se dediquen a la misma actividad y que puedan tener la misma tasa efectiva, en virtud de la innumerable circunstancias que debe de enfrentar en el desarrollo de su negocio. Así que sí vamos a tener expeditas los medios de defensa, pero tendremos que esperar el momento procesal oportuno. Por ahí vi una pregunta de parte de uno de nuestros clientes amigos, donde pregunta que si estas invitaciones deben de responderse. Definitivamente sí. Tenemos que responderlas. Y esto es una cuestión que ya viene desde antes. Las invitaciones, en términos generales, sí tenemos que contestarlas porque primero nos podemos evitar muchos problemas y dolores de cabeza que pudieran llegar hasta la suspensión de la utilización del código para emisión de CFDIs. Pero además, si ya podemos entablar la conversación abierta con la autoridad y de manera transparente, inclusive en tema de tasas efectivas,
debería de existir la posibilidad de poder llegar a un arreglo adecuado, un entendimiento con la autoridad y evitar el ejercicio de facultades de comprobación. Hasta aquí mi comentario. Te paso la palabra nuevamente, David. De dónde salieron, si realmente estas tasas tienen un fundamento, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo solo trabajo para una empresa, mi único cliente es alguna de las empresas del Estado y con lo que me pagan no me alcanza para cubrir los gastos? ¿Qué pasa con la tasa efectiva de las propias empresas del Estado, etcétera? Podríamos aquí abordar muchísimo sobre ello. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para esto y quisiera pasar a la segunda sección, que es expectativas de fiscalización para el sector, pero en particular del 2022. Y en este caso quiero pasar contigo, Irene, para que nos platiques un poquito, de forma breve, cuáles son los temas de las reformas fiscales que se presentaron el 8 de septiembre y que tendrán que quedar aprobadas o no a más tardar el 31 de octubre en materia particular para el sector. Muchas gracias, Irene. No, gracias, David. Aquí es un tema súper importante. La reforma está muy enfocada al tema del contrabando de hidrocarburos, al tema del transporte de hidrocarburos. Y por esa razón se han hecho múltiples modificaciones o se están proponiendo múltiples modificaciones, particularmente en temas de Código Fiscal de la Federación, y se están endureciendo también las sanciones correspondientes. Brevísimamente, en temas de impuestos sobre la renta, además de toda la propuesta que le puede aplicar en términos generales, al sector se están haciendo una precisión muy importante respecto de que para efectos de la capitalización delgada, las deudas que se tienen, que no se incluyen dentro del cálculo de capitalización delgada, son únicamente las deudas que tenga el operador o que tenga el que tiene el permiso, a nombre de quien se encuentra el permiso. El primero ya era un criterio que tenía Hacienda, se está incluyendo dentro de la regla, dentro de la ley, pero el otro sí es importante la puntualización, porque proveedores, por ejemplo, que prestaban servicios a Pemex y que de alguna manera, por interpretación de ley, se podía considerar que ellos podían tomar este beneficio, pues con esta regla se está saliendo de esa posibilidad. Y la otra que me parece interesante es que ahora cualquier contribuyente que adquiera combustibles a efectos de poderlo usar en su transporte, etcétera, el comprobante fiscal deberá contener el número de permiso que haya otorgado la Comisión Reguladora de Energía a quien vende el combustible, y a la fecha en que se emite el CFDI, pues no deberá de estar suspendido. Entonces, nuevas obligaciones para efecto de deducción de adquisición de combustibles. Y déjenme pasar al tema del código, que me parece que es un tema muy interesante. Y aquí en el tema del código es los famosos controles volumétricos. Ustedes recordarán que hasta ahorita estaba en la cancha del SAT el hecho de que ellos tenían que autorizar a los proveedores, tanto de software como de equipos, que se tuvieran como objetivo el control de los volúmenes de hidrocarburos. Sin embargo, a partir con esta reforma, lo que se está sugiriendo es que eso ya no sea más una responsabilidad del SAT, ahora sea responsabilidad, no responsabilidad, digamos que le dejan la libre albedrío de decisión al contribuyente para decidir quién es el mejor proveedor, tanto de software como de equipos, para este tipo de controles. Sin embargo, se incluye una nueva obligación donde se tiene que obtener una certificación del buen funcionamiento de estos equipos y software, adicionalmente de que se van a incluir reportes al SAT de volúmenes diarios y mensuales. La regla establece que todas estas documentaciones y todos estos certificados, incluyendo lo que no han modificado, el dictamen que se hace de laboratorio respecto de cada hidrocarburo, pues formarán parte de la contabilidad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque no incluirlo, pues también nos lleva a sanciones. Importante considerar que, de acuerdo a la propuesta de reforma, se considera que tanto el dictamen como el certificado, como los reportes, deberán cumplir con las características que al efecto expida la Secretaría de Hacienda, pero también
tendrán en consideración las normas oficiales correspondientes, así como las regulaciones que para este tipo de hidrocarburos o petrolíferos expidan las autoridades correspondientes. Hoy no tenemos nada, pero esa es la propuesta de reforma. Por otro lado, ahora sí que de la mano con esto, tenemos el tema de que cualquier diferencia en inventario se está incluyendo, que ya se considera un ingreso acumulable para efectos de el código. Entonces, importantísimo el tema de los faltantes de inventario. Y las autoridades ahora tienen la posibilidad de determinar utilidades presuntivas y básicamente lo que van a tomar es la información de los reportes que se presenten más la documentación que provenga no solo de la diferencia de inventarios mensual, porque solamente están dando un rango de variación del 0.5% tratándose de líquidos y del 1% tratándose de gas, entonces, o de gaseosos. Entonces, moviéndose en esa diferencia, si hubiera una diferencia mayor a esto, pues ya se podría estar en una presuntiva. Pero la presuntiva no solamente es respecto de la diferencia que puede haber en inventarios, sino también respecto de las adquisiciones que pueda tener el cliente, el contribuyente, así como las ventas que pueda hacer el contribuyente. Y todo eso se pretende que si hubiese variaciones se pudiera determinar una utilidad presunta, y me parece que en este caso el nombre del juego va a ser consistencia y trazabilidad de las operaciones. Con ello, evidentemente, vienen una serie de sanciones que son importantes, pero una en particular que me parece que es interesante es el tema de la carta aporte. El tema de la carta aporte, el no traer en la carta aporte dentro de los comprobantes fiscales en el transporte de hidrocarburos puede generar una sanción importante porque se puede considerar contrabando. Y aquí me gustaría preguntarle a Yamel, ella como experta en estos temas, en tema de comercio exterior y que nos ha venido apoyando en todo el proceso de revisar con nuestros clientes qué está pasando y qué posibles sanciones pueden tener respecto de no emitir este tipo de comprobantes y principalmente la carta aporte. ¿Cuál sería tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Muchísimas gracias, querida Irene, y gracias a todos los que siguen aquí con nosotros. Pues el tema de la carta aporte, como bien mencionas, es un tema donde todos estamos observando qué va a ocurrir. Es un tema donde volvemos a ver esta parte de la fiscalización por parte de la autoridad. ¿Qué nos ha mencionado la autoridad respecto a este tema? Que realmente busca fiscalizar a los transportistas, y que se ampare en todo momento el traslado de las mercancías. Estas mercancías pueden ser de procedencia extranjera o pueden ser mercancías nacionales. Es importante considerar que se va a fiscalizar cualquier tipo de transporte, dígase marítimo, aéreo, fluvial, terrestre, y que hay 3 actores principales que van a estar sujetos a esta obligación. Ahora, esta obligación del complemento carta aporte y el CFDI, que ahorita les voy a platicar, entró en vigor el 1 de junio, esto es muy importante decirlo. Sin embargo, hubo una prórroga que nos permite que la obligación de exigibilidad de la carta aporte se dé 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor. Esto significa que la carta aporte va a ser obligatoria hasta el día de hoy, el 30 de septiembre del 2021, es decir, estamos hablando de más o menos semana y media para que esto sea un tema exigible por la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos da una ventana muy corta de oportunidad para estar listos. Se plantea y se ha mencionado en diversos foros que se han tenido conversaciones con la autoridad a efecto de poder ampliar esta prórroga y que esta exigibilidad se dé a partir de enero del 2021. Sin embargo, aún no ha estado publicado en medios oficiales y no sabemos qué día la autoridad va a publicar la prórroga, si es que es así. Entonces, hoy por hoy, esta exigibilidad, de acuerdo a cómo está publicado en el diario oficial, es a partir del 30 de septiembre del 2021. Eso es bien importante tenerlo en mente. Ahora, ¿qué aspectos y quiénes están obligados a cumplir con este complemento carta aporte? En primer lugar, yo te podría decir que hay 3 actores principales. Los propietarios de las mercancías, los intermediarios o agentes de transporte
y por último el propio transportista. No me voy a enfocar en el intermediario o agente de transporte, porque en la industria sabemos que por lo general no se contrata a un intermediario. Es más bien que el dueño de las mercancías transporte por sus propios medios las mercancías o no, y para ello contrate a un transportista. Entonces, en este caso me voy a enfocar en esos dos. ¿Y cuáles van a ser las obligaciones tanto del propietario de las mercancías como del transportista? En el caso del propietario de las mercancías, su obligación va a ser emitir el CFDI de traslado con el complemento carta aporte, que incluya todos los elementos que señala la propia legislación. Ahora bien, en adición a eso, el transportista va a tener que emitir un CFDI de ingreso con el propio complemento carta aporte. Entonces, ahí es donde vemos que el transportista es realmente el obligado a emitir un CFDI de ingreso por el servicio de transporte que va a prestar. ¿Y a qué conlleva esto? Que el objetivo de la autoridad es revisar que el transporte de las mercancías se dé de manera adecuada, se soporte la tenencia y transporte de las mismas y con esto se combata de alguna forma el contrabando que tú ya mencionabas anteriormente. Ahora bien, en el sector, en adición al complemento carta aporte, hay un complemento para el tema de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, no vamos a tener únicamente el complemento carta aporte, sino también este otro complemento que tiene otras especificaciones y otros datos, y que esos datos se van a tener que obtener de algún sistema, ERP, etcétera, y que eso no va a ser de un día para otro. Las compañías, es importante, trabajen con sus equipos de tecnología para ver las fuentes de información para el llenado de estos documentos. Entonces, ahorita es muy importante que todos los que estén en esta plática y que se den cuenta que en su empresa transportan este tipo de mercancías, sobre todo en el caso de hidrocarburos, tomen en cuenta y revisen su modelo de negocios para determinar muy bien cuál es la responsabilidad de cada una de las partes y ver qué cambios a nivel de su modelo deben de implementar, porque realmente la línea de tiempo es muy corta y hay sanciones asociadas a ello. Y para ello quiero preguntarle a Sandro, como experto en el área legal, que nos comente qué sanciones se estarían considerando para efectos del sector en este sentido. Sí, Yamel, fíjate que estas sanciones pueden ir desde la clausura del establecimiento respecto del cual precisamente se haga la distribución de la mercancía o del producto que se trate. También podría ser la confiscación del medio de transporte e inclusive esto pudiera llegar a cuestiones de carácter penal, en donde desafortunadamente el chofer del transporte también se vería involucrado. Y efectivamente también, como lo sabemos, en este tipo de situaciones que ya pudieran incurrir en un aspecto penal, pues no existe la presunción de inocencia, sino que aplica la prisión oficiosa. Es decir, pues estaríamos dentro, en prisión, los involucrados, mientras se resuelve si realmente son culpables o no del delito que se le quisiera imputar. Esta situación lo que nos da es una cuestión seria, es un aspecto importante y relevante que debemos de cuidar y ver la manera en que nos estamos preparando para cumplir con todas estas disposiciones, con esta carta de porte y las implicaciones que puedan tener tanto en sistemas, controles, etcétera, porque como siempre y lo que hemos visto ya, la tónica respecto a la relación que vamos a tener con las autoridades fiscales de ahora en adelante es la prevención. Realmente, como nuestros clientes amigos se han percatado durante toda esta plática que hemos tenido durante el día de hoy, lo más importante es prevenir, es revisar que tengamos todo en orden, revisar que todo lo tengamos sustentado, revisar que tengamos contratos, revisar que las cartas de porte estén bien emitidas y ante la duda, pues acudir y ver qué manera se puede resolver con los asesores de confianza de cada uno de nuestros clientes y amigos. Para esto te paso la palabra, David. Estás en mute. Perdón, la frase de la pandemia, estoy en mute.
Una disculpa, para esto vamos a entrar a nuestra tercera y última sección. Vamos unos minutitos tarde, pero yo creo que vamos a lograr terminar en tiempo. Y aquí quisiera entrar contigo, Irene, y también contigo, Sandro, desde el punto de vista de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Qué plan de verificación conocemos que está implementando la Secretaría de Hacienda y los demás órganos regulatorios? Gracias, David. Ahora que estamos viendo cómo el sector se está fiscalizando de manera holística, pues para los operadores petroleros también el tema de verificación se vuelve muy importante. Recordaremos que cada contrato tiene su propio proceso de verificación y esa verificación que puede hacer la Secretaría de Hacienda a través de su área de verificación contenida dentro de los contratos tiene como por objetivo revisar que los costos, gastos e inversiones que se han estado reportando en el CIPAC tengan, pues ahora sí que congruencia con lo que la información o documentación que lo soporta, que se tengan contratos, que sean materiales. Y lo que sabemos es que han empezado a hacer ciertas cartas de invitación que tienen como propósito expandirse de manera importante hasta que se cumplan al menos 50 de los contratos que van a revisar. Recordemos que este tipo de verificaciones tiene su propia regulación, no es una regulación que pueda asemejarse a la parte fiscal, aunque tiene sus semejanzas, pero no puede asemejarse. Y si ustedes recordarán al principio de la plática, lo que decíamos es que el SAT no solo se está enfocando o tomando como gol la recaudación en cash, en dinero, sino también la recaudación virtual, que es a través de disminuir atributos fiscales. En este caso, es a través de disminuir para la verificación los costos, gastos e inversiones. O una, que ya se le dieron, ya se le reembolsaron al operador, o que si no se le han reembolsado en un futuro, no se le reembolsen el total que tenía, o en el caso de licencias, que eso es muy importante, tengan una base mayor para determinar la regalía petrolera, porque va a ser un monto menor este tipo de gastos que juegan en esa fórmula. Dicho esta situación, creo que es importante, y aquí le dejo la palabra a Sandro, poner énfasis en que no son procedimientos legales iguales los que se siguen en una verificación versus los que se siguen en una revisión normal de fiscalización. Y aquí, Sandro, si nos pudieras ampliar aquí el tema. Ampliar la duda. Efectivamente, aquí lo importante mencionarles es que los contratos que nos estamos refiriendo, los famosos CEE, son los estatutos legales que están regulando la relación entre las empresas y el gobierno mexicano. Y efectivamente, como bien lo apunta Irene, tiene su propia manera de verificar y tiene situaciones muy particulares, como por ejemplo el tiempo en que las empresas deben de conservar sus libros, sus registros, etcétera, relativo precisamente al propio contrato. Ya que si consideramos que el plazo de estos contratos es por 30 años, se establece de manera expresa en dichos contratos que el contribuyente, bueno, la empresa deberá de conservarlo todavía por 5 años adicionales a la terminación del contrato. Entonces, imagínense ustedes, pues todo el tiempo a través del cual vamos a poder ser sujetos a dichas verificaciones. Ahora, otro punto importante. Debido a que esto deriva, de un contrato, de estos CEE, las verificaciones son precisamente para revisar si la empresa ha incumplido o no con los términos contractuales. El incumplimiento de estos términos contractuales pueden dar como resultado una rescisión del contrato, que recordemos que la rescisión es la figura legal para dar por terminado cualquiera de este tipo de acuerdos. Sin embargo, como estamos hablando de un ámbito administrativo, tiene sus peculiaridades. Y estos contratos prevén la rescisión administrativa. La rescisión administrativa precisamente se puede dar si se dan alguno de estos tipos de incumplimientos, que pueden ser desde los reportes mencionados por Irene, los registros que debemos de tener, los reportes que debemos hacer, etcétera. La particularidad de esta rescisión administrativa es que afortunadamente involucra un procedimiento a través del cual la empresa sí tiene la oportunidad de desvirtuar
la pretensión de parte de la autoridad de que ha habido una irregularidad o un incumplimiento. Y también existe la posibilidad de una autocorrección y que a través de esta autocorrección el contrato pueda continuar su vigencia y su administración hasta su conclusión. También es importante mencionar como aspecto que es diferente de lo que pudiera ser una fiscalización al amparo del Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, es que si tenemos algún tipo de controversia con la autoridad, tendremos que irnos a un procedimiento que le llaman de persona física, una conciliación, perdón, en donde involucra a una persona física que debe de tener una experiencia mínima de 10 años en el tema que se le vaya a poner a su atención, más además un experto que debe de tener, un experto independiente que debe de tener 5 años de experiencia ya en la particularidad de ese tema que quiere ser revisado por la propia autoridad. En este procedimiento de conciliación, pues obviamente lo que se busca es resolver esto con la finalidad de que el contrato siga, porque eso sí es también importante subrayar. Si ustedes ven la estructura del contrato y el tema de revisiones y de controversias y de soluciones, se trata de que el contrato siga, a menos de que ya sea una situación francamente muy grave que impida que esto suceda. Y ya por último mencionarles que también existe la posibilidad de irnos a un arbitraje, pero únicamente para la determinación de daños y perjuicios o de finiquitos, es decir, el tema de indemnizaciones, que pudiera ser también una situación derivada de que desafortunadamente algún incumplimiento que haya verificado la autoridad no haya podido ser desvirtuada por parte de los particulares. Considero que este tema de los contratos y su verificación es una cuestión compleja, es una situación en donde debemos allegarnos de todos los elementos y los medios que tengamos a la mano para poder resolver esto y estar muy atentos a los plazos y a las mecánicas que el contrato señala para resolver estos temas. Porque como ya lo comentó Irene, ese es el estatuto que rige la relación entre la empresa y la autoridad. Aquí te paso la palabra nuevamente, Irene. Pues yo únicamente cerraría el tema para darle la palabra a David, diciendo que aquí es donde vemos que las obligaciones que se tienen fiscales, las obligaciones del contrato, hacen complejo en algunos momentos manejar tanta información. Recuerden que el concepto de contabilidad para efectos del contrato es el mismo que tenemos en el código y entonces esto pues va haciendo más robusta y más vasta el hecho de que se tenga mayor información y que se puedan soportar las obligaciones que vienen en cada uno y que toda la información tenga consistencia y trazabilidad. Creo que esos serían los puntos que hoy destacaríamos. Y bueno, solamente comentar que en el caso de los procesos de verificación, recuerden que pueden ser acumulativos, es decir, desde que se empezó el proceso de mandar información al CIPAC hasta el día de que me representen o que les envíen la propuesta. No hay como en el caso fiscal, que no pudieras tú revisar 2 veces el mismo periodo, no existe esa limitante, entonces es importante que lo consideren para estos efectos. Y regreso contigo, David. Gracias, Irene. Bueno, no cabe duda que hay muchos temas de reforma fiscal, de fiscalización, de tasas efectivas, de precios de transferencia, de solución de controversias y de potencial protección para el contribuyente. Y esto, bueno, no es exclusivo del sector porque es algo que estamos viendo en muchos otros sectores, en muchas otras industrias, pero lo que sí es claro es que la complejidad que tiene este sector, todo energía y probablemente un poco más petróleo y gas, ya en materia de hidrocarburos, todavía un poquito más, desde todos los temas de toda la regulación alrededor de la verificación del contrato, etcétera. Y si a eso le sumamos comercio exterior, carta aporte, nos hacían una pregunta que honestamente yo no conozco la respuesta, pero
Hoy en el caso de gasoducto también aplica la carta aporte. Bueno, esa la vamos a responder con mucho gusto a quien nos la está haciendo. Pero claramente hay mucha tela de donde cortar, hay temas muy interesantes y estos no terminan con la parte meramente fiscal, también hay temas laborales, hay temas sindicales, hay temas de operación, hay temas de comercio exterior. Y aquí le quisiera preguntar a Yamel, muy en particular en el sector, ¿qué tipo de protección o de amparo existe en el TEMEC? Yamel. Gracias, David. Y qué bueno que tocas el tema porque, como bien saben, el 1 de julio se cumplió un año de la entrada en vigor del TEMEC. Y si bien ha sido un balance positivo en términos comerciales, y hoy por hoy podemos decir que México, gracias al TEMEC, se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, también es importante señalar que uno de los puntos sobre los que hay que trabajar y que hay que observar en estos próximos años, antes de que se empiece a revisar la cláusula de revisión del tratado, es precisamente el sector energético. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo un poco de inquietud por parte del sector, derivado de los cambios en las regulaciones que ya muchos de mis compañeros han comentado, y que no nada más se ve a nivel fiscal, sino también a nivel operativo. También hemos estado observando cambios, por ejemplo, en la cancelación de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. También hemos visto cambios en las reglas existentes en materia de comercio exterior, como lo es la importación por lugar distinto al autorizado, que recientemente únicamente permite que las empresas del Estado sean quienes realicen la importación por medio de esta autorización. ¿Y esto a qué conlleva? Pues a que las empresas que venían operando en México pues tengan que reformarse, reinventarse y revisar qué otros esquemas ofrece nuestro país para efectos de poder continuar su operación. ¿Qué aspectos ofrece el TEMEC que bien me preguntabas? Si bien no hemos estado viendo una forma agresiva por parte de las empresas mexicanas en ampararse bajo el TEMEC todavía, como sí lo ha sido el caso de la subcontratación, creemos que al día de hoy muchos de los temas que están enfrentando las compañías se están resolviendo a través de temas de amparos específicos o a través de impugnaciones y que la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver. ¿Esto por qué? Porque el presidente ya lo ha señalado en varias ocasiones. Sí hay un capítulo en el TEMEC que habla específicamente el capítulo 8, que habla de que México mantiene la soberanía sobre el caso de los hidrocarburos y que en dado caso podría pues modificar incluso la Constitución o las leyes que para México considerara pertinentes. Y esto precisamente es a lo que ha llevado a que la actual administración haya estado haciendo tantos cambios. Sin embargo, pues hay una reacción activa de parte de las diferentes cámaras del sector en Estados Unidos, que ya se han acercado con la vicepresidenta Kamala Harris e incluso enviado cartas al presidente Biden para exigirle al gobierno mexicano pues un ambiente de libre comercio y de competencia que cumpla con los compromisos adquiridos por México bajo el TEMEC. ¿Por qué no hemos visto quizá una reacción más agresiva? Nosotros pensamos que es porque se está esperando primero resoluciones locales de la Suprema Corte de Justicia en los casos que te comento ya de amparos, pero sin duda hay mecanismos de resolución de controversias que estas compañías, y así como de arbitraje, que las compañías pueden acceder y que realmente pudieran llegar a tener un efecto importante en estos cambios que el gobierno está haciendo. Sobre todo porque algo muy importante es que no podemos negar que el TEMEC no es solo un capítulo 8, sino que se tiene que ver de manera conjunta y uno de los principales objetivos es la facilitación comercial. Entonces, no podemos ir en contra de los acuerdos internacionales que México ha tenido, incluso con otros países, como también fue el caso del CTPPP o TIPAD, que le llamamos ahora, que fue el parteaguas para que el TEMEC pues contuviera esta parte del capítulo del sector energético. Entonces, sí hay mucho por hacer. El TEMEC sí abre las posibilidades para que las compañías vean en él una luz para llegar ya a una cuestión de mecanismos de resolución de controversias en estos casos, y los invitamos aquí a nuestros clientes a explorar con nosotros esas posibles alternativas en caso de que no se ven beneficiados por algún esquema local que hoy estén enfrentando, y de igual manera, por supuesto, nuestra área legal está más que abierta para escucharlos a todos ustedes. Y con esto, David, te cedo la palabra
para ya concluir nuestro Webex. Muchas gracias, Yamel, y gracias a todos y a todas nuestros panelistas. Gracias a nuestros clientes y amigos por acompañarnos en esta presentación. Van a tener una pregunta en su pantalla preguntándoles si desean ser contactados por nuestros socios y especialistas para alguna duda, además de las que se plasmaron en el chat de la aplicación. Simplemente les pedimos que la respondan para poder contactarles si así lo desean. Y otra vez no me queda más que en nombre de todo PwC darles las gracias por estar con nosotros en esta presentación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.